Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Alguna vez como escritor te has preguntado cuál es la diferencia entre crítica, teoría e historia literaria? ¿Sabías que es una discusión que tiene ya más de 100 años de estarse dando alrededor de estas tres disciplinas frente al campo de los estudios literarios? ¿Cómo piensas que te afectaría a ti saber o no saber eso como escritor y cómo piensas que afecta tu comprensión como escritor y también como lector frente a la literatura? Hoy vamos a conversar un poco sobre este tema tan denso, tan extenso y tan apasionante al mismo tiempo, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. También los invitamos a dar me gusta, suscribirse, comentar y compartir. Respecto de esta relación en este tridente literario, ¿no? De teoría, crítica e historia literaria, ha corrido muchos ríos de tinta, se ha escrito mucho, demasiado y bastante valioso e interesante, porque nos permite, como una primera consideración, el conocimiento de la diferencia, de pronto no con las disquisiciones teóricas y digamos a determinada profundidad, pero por lo menos de una manera no superficial, de una manera por lo menos base, nos permite a nosotros como escritores y también como lectores poder acercarnos mejor a una obra. Por eso en los estudios literarios se ha discutido tanto sobre esto. Por ejemplo, el formalista Boris Tomaszewski, de esta escuela de los formalistas rusos, ya en el año 1925, o sea, hace ya un siglo, y desde un poco antes venía esa discusión acerca de cuál es el papel de la teoría literaria dentro de los estudios literarios. ¿Por qué? Porque recordemos la influencia del positivismo decimonónico, que estaba muy en boga a principios del siglo XX, donde todo debía ser contado, pesado y medido, y las diferentes disciplinas tenían una pretensión cientificista, no, e inclusive el arte, eso no estaba exento de la literatura, ni lo sigue estando hoy, pero esa es otra conversación. Entonces, este señor Tomaszewski, en Teoría de la Literatura, de 1925, en un capítulo en especial de definición de la poética, la poética la definía de una forma muy parecida, una aproximación, digámoslo así, teórica de la literatura, la distinguía también de esta actitud teórica de la literatura, la distinguía de lo que sería la historia literaria, por un lado, que estaría más vinculada con la historia general de la cultura, y también hablaba en ese texto de una poética normativa, que era más prescriptiva, de un deber ser, y que tenía que ver con él o que se analizaba en función a las distintas escuelas literarias. En los años 40 hay dos obras muy importantes, algunas que han sido la base de muchos estudios, no exentas de críticas, como lo vamos a ver, pero importantes en cuanto al basamento de esta discusión del lugar de la teoría literaria en los estudios literarios y ese tridente literario. El deslinde de Alfonso Reyes, del 44, si no estoy mal, era un prolegómeno, es decir, un estudio introductorio frente a la teoría literaria, ese era el subtítulo que llevaba el deslinde, donde este autor, ya en lengua hispana, expone unos elementos, ¿cierto?, de sus diferentes consideraciones respecto a cómo se acercaba el lector, muchas veces de una postura pasiva, ¿cierto?, cómo se acercaba a la literatura y estos tres elementos de teoría, de historia y de crítica, ¿en qué lugar iban? Teoría de la literatura, un texto o teoría literaria, un texto de René Wellek de 1949 y el otro autor era apellido Warren, Warren, no recuerdo el nombre ahora. Total que ellos dos generan este teoría de la literatura del año 49 que dominó, eh, por así decirlo, todos estos estudios durante buena parte pues, del siglo XX. Y allí ellos también plantean esa diferencia entre teoría, crítica e historia. La literatura como tal la plantean, ¿cierto? En como un conjunto de textos que pueden ordenarse, ¿cierto? De manera cronológica, que tienen cierta disposición cronológica y para poder analizar esos textos, ¿cierto? Es necesario, es menester
para poder analizar esos textos literarios, estas categorías que ellos también em, las distinguen. Por ejemplo, la teoría literaria tendría que ver precisamente con los principios fundacionales, ¿cierto? Y las características principales de la literatura. Esto haciendo un gran barrido. Y por otro lado, tanto la crítica como la historia literaria ya no tendrían que ver con estos principios generales y abstractos, por así decirlo, estos principios más impersonales, sino que tendrían que ver con un estudio de la obra, primero, porque podía ser aisladamente o en un bloque, en un periodo histórico. Entonces, con un estudio de la obra o de un conjunto de obras de un determinado periodo histórico. Entonces, tendríamos en esa concepción la teoría literaria rescatando unos principios generales y unos criterios, principios y criterios generales, ¿cierto? De las cuales podían extraerse ciertos causas de interpretación, por un lado, y la teoría y la historia literaria, por otro lado, ocupándose de obras en concreto. Esto ha recibido, por supuesto, críticas, pero no solamente críticas, también aportes, complementaciones. Por ejemplo, Darío Villanueva habla, pues complementando esas dimensiones planteadas por Welleck y Warren, que también la literatura comparada, es decir, la literatura de distintos países y en distintas lenguas, también ofrecería un elemento muy importante y él además introduce una dimensión de orden fáctico, por así decirlo. Entonces estaría una dimensión comparativa con la literatura comparada que también sería fáctica, junto con con la historia y la crítica de una obra determinada. Tengamos en cuenta que entonces el criterio crítico em, vendría a ser un criterio sincrónico en la crítica de una obra, porque usted puede leer una obra mientras usted la va leyendo, puede ir aplicando una serie de análisis sobre la obra, así la obra ya sido escrita hace 300 años, y había entonces sería sincrónico en esa relación con el del texto y el lector, y habría un criterio diacrónico, que sería el de la historia literaria, que sí analizar la obra, ¿cierto?, con una serie de elementos de su periodo histórico. También entonces otros autores como Pedro Aullón de Haro, tiene un libro muy interesante, se llama Idea de la literatura y teoría de los géneros literarios, un libro bastante interesante. Bueno, este autor complementa y dice, bueno, además de eso, no tendríamos entonces que de alguna forma limitarnos a pensar que la literatura en cuanto a teoría literaria, en cuanto a historia y en cuanto a crítica, quedaría ilimitada, sino que por lo menos la crítica y la historia literaria, por ejemplo, tendrían una conexión con la estética, ¿cierto? Y también la teoría literaria, como tendrían también un fundamento que otros autores también, o otras sugerencias han también extendido estas disciplinas, porque es importante entender que hay una interdisciplinaridad. Esta interdisciplinariedad es muy evidente, ¿no?, y necesaria en las humanidades. Entonces, que no se limitaría únicamente a ciertas conexiones, sino también habría sociología de la cultura, filosofía, retórica, semiótica, que podrían entrar a complementar este espectro. Entonces, luego de este breve recorrido, porque son autores que hay que estudiarlos, lo vamos a estar haciendo cada uno con sus aportaciones. Entonces, a nosotros como escritores, ¿esto para qué nos sirve? Primero, un conocimiento del oficio que podemos aplicar tanto como escritores como lectores que también debemos ser y que somos, pues, en este camino de la literatura. De manera que cuando vayamos a analizar una obra, podemos entender cómo se interrelacionan estas distintas dimensiones que son complementarias, es decir, cómo si bien, que es una tesis que está en discusión, por supuesto, no es verdad revelada, pero si bien la teoría literaria entonces buscaría unos principios y criterios generales con algunas limitaciones, evidentemente, de orden, porque no podemos verla tampoco como un objeto estático, ¿cierto?, del cual pueden formularse leyes generales como se puede hacer como ciertos fenómenos de la naturaleza que se dan más o menos siempre o casi siempre de la misma manera y que se pueden reproducir en un laboratorio. Con la literatura pues no sucede lo mismo, pero teniendo en cuenta, cierto, los límites de esta analogía, se pueden entender ciertos principios, ustedes de la teoría.
desde la historia, todo ese devenir, esas interrelaciones, ¿cierto? Esos periodos, la forma como influyeron sobre las letras, sobre todo en las obras que han sido, como dicen ahora, funadas o han sido descalificadas por ciertos elementos eh, que pueden llegar a ser desagradables y herir susceptibilidades, dependiendo, ¿no? Contenidos en las obras literarias, ¿cierto? Que históricamente obedecen a unos factores y la crítica que tiene que ver también precisamente con esos elementos, aunque por lo menos de mi parte yo la crítica eh, la entiendo más bien como el estudio de las técnicas que domina, la serie de técnicas que domina un escritor. Claro, eso es una interpretación que tengo, pues que he hecho yo. Evidentemente, estos grandes maestros, estos teóricos, también la han formulado de otra manera, pero también es bueno, y un segundo punto, que usted como escritor vaya sacando también la forma en la que usted lo interpreta. Entonces, la teoría sí tiene que ver con una conceptualización, con unos principios, con unos criterios generales en torno a la literatura, la historia con los periodos cronológicos en los cuales ha sido una obra creada o si está dentro de un bloque de obras, dentro de una escuela o por un autor. Y la crítica también con los elementos de juicio, ¿cierto? Y cuál es el número de técnicas y cómo las domina un autor en una obra determinada. Esa es la forma en como yo lo veo. También otra ventaja que tiene es evitar tantas confrontaciones, muchas veces espurias, estériles, que existen respecto de la obra y ciertos calificativos como es que esta obra es mala porque no me gusta, o es que esta obra, o sea, no se ve un criterio de orden técnico, sino que se apela a un lenguaje muchas veces extremadamente emotivo, que no digo que el lenguaje emotivo esté mal, porque hay una sensibilidad frente al texto, ¿cierto? No estamos leyendo, con el perdón de quienes se dedican a eso, un manual de astrofísica. Pero de todas maneras tiene que haber cierto baremo intersubjetivo, no vamos a decir objetivos, pero sí intersubjetivo para apreciar la obra. Entonces, nos va a ayudar a fundamentarnos, uno, nos va a ayudar también a nosotros mismos a explorar esas categorías e irle asignando los valores y nos va a ayudar a evitar ciertas discusiones estériles, ¿no? Alrededor de cómo se juzga una obra. De todas formas, me interesa mucho saber, ¿tú qué piensas? ¿Conocías a estos autores? ¿Cuáles son quizá los presaberes teóricos que tengas tú frente a teoría, crítica, historia literaria, este tridente literario? Pues te invitamos a comentar, que es muy importante, suscribirte al canal, dar me gusta, compartir el contenido. Siempre es una experiencia enriquecedora compartir en estos espacios. Y no siendo más por el momento, siendo un gusto, nos veremos en un siguiente episodio de este su programa, Episteme Colombia Literatura.